El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrastraron completamente. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, actualmente y desde siempre en realidad se ha puesto una dicotomía, es decir, una oposición entre creer y hacer. Hay gente que dice: ¿de qué te sirve creer si no lo vives? O al revés: ¿yo para qué creo? ¿Para qué voy a la iglesia si basta que yo viva bien y actúe bien sin necesidad de acudir a ningún templo? Y entonces tal parece que hubiera una batalla entre el creer y el hacer, entre la fe y las obras. Y hoy la palabra de Dios nos muestra que no. La fe y las obras tienen que ser, y de hecho son, dos caras de la misma moneda. Aquel que cree está llamado a expresar su fe en sus obras, y las obras hechas sin fe no tienen absolutamente ningún valor sobrenatural frente a Dios, que es lo que finalmente importa. Hoy Jesús en el Evangelio nos dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces bien claro cuando dice: el que escucha estas palabras mías, y fíjense bien, el verbo escuchar significa no solamente el acto de oír, sino de asimilar, de aceptar, de interiorizar esa palabra de Dios. Dice: se parece al hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. La roca es Cristo. Viene la tormenta, dice, la lluvia, bajaron las crecientes, desataron los vientos, dieron contra aquella casa, dice, pero la casa no se cayó porque estaba edificada sobre la roca. Y esto, hermanos, es de alguna manera la imagen de lo que es la vida. Todos, absolutamente todos, en algún momento tenemos que enfrentar alguna dificultad, alguna tempestad que nos embate en la vida. Y cuando falta esa fe, ese sólido cimiento que solamente puede dar Dios, la persona se desbarata. Díganme, por ejemplo, ustedes, ¿qué sentido tiene una enfermedad, un sufrimiento, un dolor, si no es unido a la fe? En cambio, cuando sufrimos, pero tenemos fe, el sufrimiento adquiere una dimensión sobrenatural, es decir, le podemos dar un sentido, lo podemos ofrecer, lo podemos vivir, y ese sufrimiento se hace fecundo. Cuando me toca visitar a algún enfermo en el hospital, yo suelo decirles: haz de esta cama, de este hospital, un altar al Señor donde tú mismo te presentes como ofrenda viva a Dios. Sufrir por sufrir es masoquista. Sufrir por amor a Dios con fe da fruto. Y el ejemplo más grande lo tenemos a Cristo en la cruz. Él muriendo y ofreciendo su muerte, su sufrimiento, nos dio y nos ganó vida. Como una semilla que tirada en el surco, sepultada, se destruye a sí misma para engendrar una planta que a su vez va a dar más fruto. Pero cuando estamos, hermanos, cimentados en la roca de Cristo, cuando nuestra fe y nuestra confianza está puesta en Dios,
en Dios. Voy a contar esta historia, pero tengo el permiso de la persona aquí en Memphis. Me habló un poco triste. Dice: padre, fallé, ofendí a Dios, dudé y me fui con uno de esos brujos que anuncian en la radio aquí en Memphis. Me estaba yendo mal en un negocio, que me dice un socio: corre, ¿por qué no vas allá? Nos está haciendo daño. Dice: iluso, agarré y fui, y efectivamente llegué con esta mujer y me dice: sí, te están haciendo maldad, y la maldad está en el dinero que tienes guardado. $30,000. Tráelos para que les haga una limpia. Pues que los lleva. Y además consígueme todas las cosas de oro que tengas, joyas. Ya ve esta persona, $30,000. Les hicieron la limpia a los $30,000, al Señor agua bendita. Dice: pero padre, ¿cómo no crees? Tenía una Virgen de Guadalupe grande y un San Juditas Tadeo y me dio unos rosarios. Pues yo creo que fueron los rosarios más caros de toda su vida. Perdón que me ría, pero a veces ya no sabe uno si reír o llorar con esta gente. Ya está purificado tu dinero, llévalo a tu casa. Va a estar un día y me lo vuelves a traer para curarlo y que ya quede definitivamente salvado. Y al otro día efectivamente lo regresa. Me preparó una pócima, le puso una gotita: tómatelo, eso te va a purificar. Padre, salí mareado de ahí, no sé cómo salí, llegué a mi casa y después dije: ¿y el dinero? Pues regresó y no encontró a nadie. $30,000 le robaron estos brujos que se anuncian aquí en las radios de Memphis. Padre, tiene que decirle esto a la gente, porque había una colísima de gente y seguramente muchos de ellos ingenuos católicos que creen en brujería, en porquería y ponen su confianza no en Dios, sino van y que los estafen. Y con todo respeto a esta persona que me lo dijo, a veces son bien codos para dar $5, $1 a la iglesia, van y pagan $600 la limpia. Los estafan y ellos felices, los infelices. En su pecado va su penitencia. Aquel que no construye su casa, su vida, su existencia sobre la roca de Cristo, perece, se desmorona. Tengan cuidado, hermanos, de todos esos estafadores. Es real. Cuento la historia porque esta persona me dijo: por favor, cuéntela, dígasela a todos. Busca a esta persona, le dije: padres se esfuman, rentan casas baratas y tan pronto estafan a alguien, desaparecen, cambian números de teléfonos y ahora se anuncian con otros nombres. Construya su casa sobre la roca. Es Cristo. No falla, no abandona, no traiciona. Pero ojo, aquí un detalle bien importante. Aquí Jesús no dice: el que construye su casa sobre la roca no va a haber tormentas. No, dice: vendrá la tormenta, lloverá y dará contra la casa, pero la casa va a permanecer firme. La fe no nos garantiza una vida ausente de sufrimiento o de pruebas. Al contrario, la fe nos dice: a pesar de las pruebas, sufrimientos y dificultades, vas a permanecer en pie si tú fundas tu vida en mí. Hoy, hermanos, ustedes que vienen a dar gracias a Dios por los bienes y cosas buenas que han obtenido por intercesión de la Santísima Virgen María, hermanos, fundan su casa sobre la roca que es Cristo. Y pensemos: ¿dónde está puesta mi confianza? Dinero, poder, influencia, amuletos, supersticiones. A veces podemos decir que somos muy católicos, pero junto a la Virgen de Guadalupe podemos tener amuletos, podemos no bautizar al niño, pero ¿qué tal andan con su ojo de venado y los rojos? Y junto a tu Cristo puedes tener ajos, cebollas, lagartijas.
Y hasta leer tu horóscopo, no leer la Biblia, pero ¿qué tal el horóscopo de cada día? Brujos, adivinos, todo eso, hermanos, es incompatible con la fe y es un pecado mortal porque atenta contra el primer mandamiento. Tendrás un solo Dios, que es Dios verdadero, que es único. Que el Señor así nos los conceda.